Y ya con nosotros, Elisa Veras, con su espacio Hablemos de Migración. Hola y muy buenos días para todos nuestros radiocreyentes. Que la gracia de nuestro Creador pues descienda sobre cada uno de ustedes. Y qué bueno encontrarnos nuevamente en este nuestro espacio, su espacio, Hablemos de Migración. Quien les habla, la licenciada Elisa Veras, abogada migratoria y consular. Y como pues para los que están nuevos y nos acompañan por primera vez en este día, recordarles que estamos aquí por y para ustedes, para servirle con todo lo concerniente a procesos migratorios y consulares, trabajando desde aquí en Estados Unidos y desde República Dominicana, pero de manera virtual también para todos esos radiocreyentes de los diferentes países que tienen familiares aquí en los Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica y en todo el mundo. Y pues nada, vamos a iniciar nuestro espacio encomendando, pues como cada martes, iniciando pidiéndole a nuestro Creador para que sea Él quien nos bendiga, pidiéndole a Él que humildemente nos ponemos a sus pies para que Él toque nuestros corazones, llene nuestra vida de amor, nos llene de sabiduría, de sensibilidad ante nuestro prójimo, para poder cumplir con cada uno de sus mandamientos y poder alcanzar su gloria y su honra. Que todo cuanto hagamos en este día y cada día de nuestras vidas sea para gloria y honra de nuestro Creador, esperando su gracia, su amor, su perdón, y en este momento en el que el mundo se encuentra, poder tomar la decisión correcta, que sea para su gloria y para su honra. Pedimos a Él que nos llene de su Santo Espíritu, que esa alegría, que esa paz que necesitamos, que ese sentimiento de agradecimiento, pero sobre todo de saber que estamos haciendo lo correcto, sea Él que nos los brinde a través de la comunicación constante por medio de la oración que cada uno de nosotros tenemos. Pidámosle también por cada uno de nuestros familiares, por nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hermanos, nuestro entorno de crecimiento, nuestros amigos, por nuestro prójimo, por nuestros hermanos. Pidamos también por los enfermos del mundo, tantas personas que no tienen para la medicina o no tienen para poder ni siquiera ir a un centro de atención médica. Por todas las personas que están pasando hambre, que no tienen que comer, y a veces, muchas veces nosotros desperdiciamos un plato de comida, para que también seamos más conscientes en ese sentido, y que sea Dios, nuestro Creador, nuestro Padre del cielo, que pueda suplir las necesidades sin importar cuáles sean de cada una de esas personas. Hoy de manera particular te invito a que de corazón pidamos por cada una de estas cosas y por cada una de estas personas que tanto necesitan. Y como siempre, ¿por qué no? Pidámosle a nuestro Creador por cada uno de los migrantes del mundo, que son personas que tratando de buscar mejor calidad de vida, siempre tienen que pasar muchísimas situaciones de pobreza, calamidades, abusos, tristeza, desolación, para que nuestro Papá Dios, para que nuestro Creador pues los llene de esa paz que necesita y la fortaleza que necesitan para continuar y poder encontrar el camino correcto y poder tener esa calidad de vida o esa mejor calidad de vida que buscan para ellos y para sus familias. Amén. Y bueno, luego de encomendar nuestro espacio al Creador, pues hoy en este día quiero compartirles un poquito de información sobre un tema del cual se ha estado hablando en los últimos días, ya que hace unos años inició lo que es el título 42. Y hay mucha disyuntiva sobre este tema,
ya que es un tema que trae confusión sobre qué significa, por qué salió, por qué ahora terminó el título 42, por qué las autoridades se han pronunciado en pro y en contra y por qué ha terminado. Entonces yo creo que básicamente la razón por la que hemos querido compartirles sobre este tema es porque hay mucha desinformación pues allá afuera, y es necesario que ustedes, pues mis hermanos radiocreyentes, conozcan y puedan también, como siempre les digo, ayudarme a ser portavoces de esta información de valor, y conociendo pues esto, saber cómo ayudar a esos migrantes que ya fueron beneficiados por el título 42, otros que no se pueden beneficiar y otros que quizás creen que todo va a continuar igual y pudieran estar en la iniciación o con la intención de iniciar un proceso migratorio por frontera y ya no será lo mismo. Entonces, antes que nada, vamos a conocer qué es el título 42. Y para conocer esto tenemos que transportarnos, vamos a decir que mentalmente, a la crisis de la pandemia, exactamente 20 de marzo del 2020. Es que en los primeros días de la pandemia del coronavirus, lo que es el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de aquí de los Estados Unidos, que es el CDC, diciéndolo en sus siglas en inglés, emitieron una orden de salud pública. Esta orden fue emitida, como les dije, en el 20 de marzo del 2020, donde, según los funcionarios, tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19. ¿Y qué decía esta orden? Bueno, pues esta orden permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes que venían por la frontera de los Estados Unidos de manera terrestre, y que se ha extendido varias veces. La política es ampliamente conocida, como les decía, como este título 42. En lo que refiere a la parte del Código de los Estados Unidos que permitió el director del CDC, que repito, el CDC es el Centro para Control y la Prevención de Enfermedades, permitió que emitiera esto como una forma de evitar en ese momento que esos migrantes que venían por frontera pudieran ser los que trajeran el famoso coronavirus, ¿verdad? Entonces le permitía a los oficiales fronterizos emitir una orden de deportación incluso instantánea. Bajo el título 42 pasó que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, o en sus siglas en inglés el CBP, pues prohibiera la entrada de ciertas personas que potencialmente presentaran ese riesgo para la salud. Reitero, el título 42 lo que buscaba era prevenir la propagación del virus y le otorgaba total autoridad a los CBP, o a lo que nosotros conocemos como oficiales de inmigración en frontera, para evitar que una persona entrara o incluso fuera deportada de inmediato. Potencialmente se buscaba que no representara un riesgo o propagación del virus, ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país, eludiendo las medidas de detención médica. Según los CBP, o sea, según esos oficiales fronterizos, las personas que son detenidas no son retenidas en áreas que había mucha congregación, como lo estamos viendo ahora, donde hay cientos y miles de inmigrantes que se encuentran detenidos en cárceles de migración esperando un proceso, sea de poder continuar dentro de los Estados Unidos porque pagaron una fianza o encontraron un patrocinador, o esperando literalmente su proceso de deportación. ¿Pero qué trajo esto como consecuencia? Bueno, gracias al título 42, los funcionarios fronterizos podían expulsar inmediatamente a esos migrantes sin tener que tener una orden de deportación, que ingresan a través de Canadá, de México, aquí a los Estados Unidos. Los menores migrantes no acompañados eran los únicos que estaban exentos de esta medida. Reitero, en ese momento, el título 42 permitía que lo podían expulsar de inmediato, ¿correcto? Lo podían expulsar de inmediato, pero los hijos o los menores migrantes acompañados estaban exentos de esta medida del título 42. ¿Y qué ocurrió posteriormente? Bueno, los migrantes identificaron que
a partir de que estuviera esta medida, no podían ingresar a los Estados Unidos por temor a que fueran pues deportados de inmediato, y empezaron a presentarse la situación de que mandaban solo a los menores para que tuvieran que aquí en Estados Unidos recibir esos menores y pues tenerlos en custodia, y luego esos padres buscar la forma de ingresar y buscar cómo pagar la fianza para tener ese menor a través de un familiar. Por muchos meses, ¿qué se buscó con el título 42? Que hubieron funcionarios que estaban a favor y otros que estuvieron en contra. ¿Por qué? Algunos entendían que había una violación de derechos humanos, ya que muchos de esos migrantes habían expuesto su vida para cruzar frontera, y al llegar a la frontera que se le fuera de manera inmediata, se le fuera deportado de manera inmediata o simplemente expulsado, se entendía como una violación de derechos humanos. Entonces aquí entró por meses una disyuntiva. El 1 de abril del 2022, como dije, se puso el título 42, inició en marzo del 2020, en plena pandemia. El 1 de abril del 2022, el CDC anunciaron planes para rescindir de esta orden, porque entendían que ya no había un riesgo mayor del tema del COVID y que se debía permitir que si había un inmigrante que cruzara por frontera, debía cumplir de acuerdo a las leyes de inmigración con su debido proceso, pues de la corte, de que tuviera su proceso de deportación, de que pagara su fianza, de que se le entendiera o se le pasara la entrevista que se conoce como la entrevista de miedo creíble. Y esta entrevista de miedo creíble era lo que le permitía a ese migrante que le dieran un parol temporal para estar dentro de los Estados Unidos hasta tanto iniciara su proceso de asilo o cualquier otro proceso migratorio que le permitiera regularizarse dentro de los Estados Unidos. Entonces, en este 1 de abril del 2022 afirmaron que ya no era necesaria la medida del título 42, dadas que las condiciones de salud pública del momento y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para el tema del COVID ya se entendían no necesarias. Sin embargo, esta política del título 42 siguió vigente y recién finalizaría el próximo 11 de mayo de este año. ¿Qué pasó? ¿Qué trajo esto como consecuencia? Que en algún momento una corte paró, y aquí fue donde vino la mayor cantidad de migrantes de la historia. Un juez paró el título 42 a mediados de octubre del año 2022, o sea, el año pasado. Y durante octubre, noviembre y diciembre fue la mayor cantidad de migrantes en la historia que cruzaron frontera, porque no estaba el título 42. O sea que los migrantes entendían que ya tenían libertad de pasar y que no los podían deportar de manera inmediata. Y fue aquí donde se vio que cantidades de inmigrantes, especialmente latinos de todos nuestros países y comunidades, emigraron a los Estados Unidos, cruzaron frontera, algunos incluso se entregaron a las autoridades, y como el título 42 estuvo suspendido durante ese tiempo por un juez, sucedió que a muchos de ellos, incluso sin tener ninguna opción para aplicar para el asilo, se le otorgó el famoso parol humanitario, donde les permitía a esos migrantes trabajar, tener un permiso de trabajo hasta tanto iniciaran o el proceso de asilo o algún otro proceso para regularizarse. Después de que la administración de Biden anunciara que retiraría la política, estalló un debate. O sea, cuando nuestro presidente John Biden anunció que va a retirar esta política, literalmente estalló un debate sobre si estaba justificado terminar la aplicación del título 42 y si los funcionarios estaban preparados para manejar un aumento esperado de inmigrantes en la frontera. Y por eso vino todo eso, y efectivamente fue una locura. Señores, millones de inmigrantes durante octubre, noviembre y diciembre del 2022 pasaron frontera, y
lamentablemente el gobierno no ha podido. Fue la crisis mayor de migrantes, donde incluso tuvimos en el foco del tema de derechos humanos, porque había personas pasando frío, pasando hambre, porque el paso literalmente no es que se le tenía que permitir, pero no lo podían deportar de inmediato. Los legisladores republicanos en su momento, que se postulaban para la reelección durante las pasadas elecciones intermedias, utilizaron la derogación de este título 42 como un tema de conversación para atacar literalmente a los demócratas en materia de inmigración. Pero los republicanos, que habían hablado sobre la importancia de terminar con estas restricciones pandémicas, comenzaron a describir el terminar el título 42 como un error peligroso. Y de manera particular entiendo que es así porque ya lo vivimos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno de John Biden? Que aquí fue que se implementó a finales de diciembre el tema de otorgar más de 30,000 visas, donde entran los países de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, para que de manera regular pudieran con un patrocinador entrar y obtener incluso un proceso de regularización mediante asilo inmediato. Entonces, ¿qué pasó? Literalmente, tuvieron que retomar el tema del título 42 porque fue imposible sostener la cantidad de migrantes que estaban entrando por la frontera de los Estados Unidos durante esos meses. Nuevamente, pues se volvió, muchos defensores esperaban que el presidente Biden levantara la orden cuando asumiera el cargo en su momento, dadas las promesas de su campaña de constituir un sistema de inmigración más humano. En cambio, la administración extendió esta política y defendió durante muchos meses ante los tribunales. Incluso, miren, queridos radiocreyentes, nosotros que somos inmigrantes latinos que venimos a este país, si entendiéramos las políticas del título 42, nosotros mismos no quisiéramos que estuviera, que la quitaran. El que haya finalizado esta política del título 42 solo va a traer muchas situaciones extraordinarias en la frontera. Porque de hecho, cuando se anunció que se va a quitar, que se quitaría, como ha sucedido, que se ha eliminado a mediados de este mes de mayo el título 42, ¿qué pasó? Los migrantes empezaron nuevamente a salir sin condiciones, sin preparación desde sus países para emigrar, porque entendían que ya iban a tener paso libre a la frontera de los Estados Unidos. Y no necesariamente es así. No tienen un paso libre, simplemente no se le puede deportar de inmediato. Pero ya no dan abasto. La frontera de México en México no da abasto para poder retener más migrantes. Las cárceles migratorias aquí dentro de los Estados Unidos en la frontera ya están abarrotadas, exceden la cantidad de personas que pudieran tener de manera humana y de acuerdo a cómo exigen los derechos humanos. Por lo que esto literalmente va a traer una crisis humanitaria y migratoria al gobierno de los Estados Unidos. Los migrantes encontrados bajo el título 42 son expulsados a sus países de origen, ¿verdad? O a México para que esperaran un proceso de inicio de asilo o cualquier otro proceso para regularizarse. Pero México también se ha pronunciado en razón de que ya no tiene dónde recibir más migrantes. ¿Qué ha sucedido? Que los migrantes no han dejado de intentar de cruzar la frontera de los Estados Unidos entre México por Canadá. Un detalle que señalan personas de ambos lados de este debate del título 42 con argumentos muy diferentes sobre lo que muestra es que en el año fiscal 2022, por ejemplo, se registraron 2 millones de encuentros con migrantes en la frontera. Señores, 2 millones. Quienes apoyaron el título 42 señalan que los arrestos en la frontera, mientras argumentan cuán esencial es la política de pandemia para bloquear la inmigración ilegal, a quienes se oponen a esta política, argumentan que las estadísticas oficiales sobre los encuentros en la frontera se inflan la gravedad de la situación porque los datos incluyen a personas que cruzan las fronteras varias veces. ¿Y cuáles son estas personas que cruzan la frontera varias veces?
Bueno, queridos radiocreyentes, les cuento que aquí hay cantidad, miles de inmigrantes que ya están con años de manera irregular y salen por frontera, van a sus países y regresan literalmente por la frontera sin ser descubiertos. ¿Qué pasó? A mediados de diciembre, cuando se acercaba el fin previsto del título 42, se conoció un plan de 6,000 pilares del Departamento de Estado para manejar la situación, y fue lo que le expliqué. El plan de las vías estar de manera legal en el país hasta tanto se presentaran en una corte de inmigración. Pero, ¿qué está sucediendo actualmente? Bueno, lo que sucede actualmente es que ya está aprobado desde mediados de este año, ¿verdad? El 11 de mayo de este 2023 ha finalizado el título 42. ¿Y qué significa que ha finalizado? De manera simple, que ya los oficiales de inmigración no pueden deportar de manera inmediata o expedita a cualquier inmigrante que cruce frontera. Pero esto no significa que lo va a dejar entrar, porque recuerde que ningún país está obligado y tiene sus políticas migratorias a recibirte. Pero a diferencia de cuando existía el título 42, que lo podían deportar de inmediato, si esa persona entró por frontera, se entregó o lo descubrieron, no lo pueden deportar. Tienen que llevarlo a una cárcel de migración o tiene que ponerle el grillete y debe hacerle su proceso migratorio. Esa persona, ese inmigrante, debe presentarse a una corte de inmigración y un juez de inmigración es que va a determinar si va a tener un proceso de deportación o si esta persona va a tener la opción de que algún familiar pueda darle una fianza o pueda iniciar algún proceso migratorio, aunque tenga que pagar por un waiver o un perdón migratorio. Básicamente, los cambios en las medidas de este mayo 2023, Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Que Estados Unidos aumentará el procesamiento bajo la ley del título 8. Y ustedes me dirán, ¿y entonces qué es el título 8? El título 8 es peor que el título 42, porque ahora, como les decía, van a haber muchísimas más violaciones de derechos humanos, porque no hay condiciones donde detener o retener la cantidad de migrantes que está cruzando la frontera de los Estados Unidos. Si no tienes una autorización para ingresar a los Estados Unidos y quieres solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, ahora tienes la opción de hacer una de las siguientes cosas: hacer una cita bajo la aplicación del CBP One, haber solicitado asilo en otro país o haber sido negado y ser capaz de demostrar que estás en riesgo extremo, como para obtener una emergencia médica, ayuda o una amenaza inmediata por tu seguridad. Reitero, al eliminarse el título 42 este 11 de mayo del 2023, se empezará a implementar lo que es la ley de procesamiento migratorio bajo el título 8. Y ese tema lo voy a tratar el martes de manera detallada. Así que si tú no estás claro sobre esto, a ti radiocreyente que me estás acompañando en el programa del día de hoy, que te invito a que le pases esta información a cualquier amigo, familiar, conocido, compañero de trabajo. El programa, como siempre, pues se queda grabado en nuestro espacio de YouTube de María Evangelizadora Radio. Y pues conocer qué era el título 42, por qué finalizó, y ahora conocer bajo qué procesamiento y qué ley se van a estar trabajando los procesos migratorios de esos migrantes que están cruzando frontera. Y reitero, si tiene un familiar, algún amigo, que porque entiende que fue eliminado el título 42, tiene la intención de ingresar a los Estados Unidos, debe hacerlo. No es que estamos incitando a hacerlo, pero si lo va a hacer, debe de cumplir con alguna de las siguientes condiciones: haber hecho una cita con la aplicación que se llama CBP One en inglés, haber solicitado el asilo desde su país donde va a venir y que éste haya sido negado, y ser capaz de demostrar que está en riesgo extremo. Si no obtienes ninguna de estas tres, el proceso valga la redundancia, de procesamiento migratorio al cruzar frontera va a ser peor, porque el país, el gobierno de los Estados Unidos no está preparado
para recibir la cantidad de migrantes, la avalancha de migrantes que están ahora mismo cruzando diferentes fronteras de otros países para llegar aquí porque entiende que le van a dejar permitir entrar. Las personas de ciertos países también pueden ser elegibles para solicitar formas alternativas de protección dentro de los Estados Unidos. Y estos programas permiten a personas que vengan a los Estados Unidos sin ingresar por la frontera. Entonces, ¿a quiénes es esto? Como decía, para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Estas 4 nacionalidades no tienen la necesidad de entrar o cruzar una frontera. Pueden iniciar un proceso de manera simple con un patrocinador para poder iniciar su proceso, un proceso que está tardando apenas semanas, y usted puede entrar por un aeropuerto, usted puede entrar de manera legal con una aprobación simple si usted tiene un patrocinador. Si no solicitas ninguna del tema de los de arriba, que es el proceso para cubanos, haitianos, nicaragüenses o venezolanos, o si no tienes un proceso de parol para reunificación familiar, o si no has aplicado al asilo, entonces lo más probable es que sea sacado de los Estados Unidos en pocos días. No podrás solicitar el asilo, estará prohibido volver a los Estados Unidos y aquí es importante tenerlo en cuenta. Todas las personas que crucen ahora frontera, al eliminarse el título 42 y aplicarse el título 8, automáticamente tendrán prohibido durante los próximos 5 años poder aplicar para un proceso de ingreso en los Estados Unidos y podrían enfrentar prisión y multas si cruzas ilegalmente de nuevo, que muchas personas desconocen esto. Escuchen bien, queridos radiocreyentes. Toda persona que esté ahora, en este momento, luego de terminar el título 42, cruzando la frontera, si es detenido, automáticamente tiene prohibido volver a ingresar a los Estados Unidos, un castigo de 5 años. Y si al ser deportado o tener su proceso de deportación intenta antes de esos 5 años volver a cruzar frontera, pudiera enfrentar prisión y multas por cruzar ilegalmente la frontera. No hay excepciones basadas en nacionalidad. O sea, me explico, no hay excepciones basadas en nacionalidad. Si usted ni es cubano, haitiano, nicaragüense o venezolano, no tiene una excepción adicional para poder aplicar o regularizarse aquí en los Estados Unidos. Es posible que estas reglas no se apliquen completamente a los menores de edad que viajan solos. De igual forma, igual que con el título 42, los menores que viajan solos van a tener un trato diferente, pero les reitero, queridos radiocreyentes, ¿por qué exponer a nuestros hijos a un proceso de migración solos, cruzando frontera, pasando trabajo, sin saber el futuro que les va a esperar aquí en los Estados Unidos? Entonces, es importante, queridos radiocreyentes, que ustedes conozcan cuáles son esas herramientas o qué cosas ustedes deben de saber si han cruzado frontera o si están intentando cruzar frontera en este momento que termina el título 42. Recuerden que pueden ir anotando sus preguntas para cuando finalice pues de explicar esta parte, cualquier duda que les quede pues la puedan hacer de manera pues abierta, pública o también de manera privada o anónima. El hermano José me va a apoyar en esta parte para responder sus dudas. Entonces les decía que hay herramientas que ustedes deben conocer en este momento que el título 42 ha terminado y que se va a estar aplicando el título 8. Lo primero es que debes conocer lo que es la aplicación o el app que se llama CBP One App o en español CBP One. Esta aplicación es para esas personas que desean solicitar asilo en Estados Unidos desde la frontera, o sea, fuera de los Estados Unidos, o incluso iniciarlo desde su país de origen. Debes hacer una cita, es una aplicación muy simple al descargar tu celular y puedes hacer una cita mediante la aplicación para aplicar. Te va a pedir datos básicos para someterlo y si ya te han dado el asilo en otros países, no necesitas hacer una cita, ya que una cita te permite presentar una información en un punto de entrada fronterizo.
Si no puedes, por alguna razón extraordinaria, utilizar la aplicación CBP One porque no sabes leer o tienes importantes problemas técnicos, puedes solicitar una excepción en la frontera, pero esto debe ser demostrable. O sea, si cumples con los requisitos, pero no sabes cómo hacer el proceso mediante aplicación, puedes buscar un asesor, una asesora o eventualmente puedes presentarte en la frontera y presentar una excepción. Pero recuerda, te pedirán que demuestre que no pudiste usar la aplicación y si aceptan la evidencia que tú demuestres, te pueden dar la oportunidad de presentar tu caso de temor creíble. ¿Y qué es el temor creíble? El temor creíble es que realmente te encuentras en una situación de miedo extraordinario en tu país de origen y es la razón principal por la que estás emigrando a los Estados Unidos. Si no utilizas la aplicación, tienes una excepción o no se te ha negado el asilo en otro país, te pondrán en expulsión acelerada. ¿Y qué es la expulsión acelerada? Pues la expulsión acelerada es que si no demuestras ninguna de las cosas anteriores y te entregas en un oficial, vas a estar detenido en una cárcel de inmigración, pero de manera acelerada van a tramitar tu proceso de deportación a tu país de origen. Ahora bien, si eres detenido, a ti radio creyente que me escucha, que tienes algún familiar que ya se encuentra en estos momentos en proceso de cruzar frontera o demás, es importante que le dejes saber la siguiente información de manera simple, que conozcan sus derechos. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, si te detienen, de igual forma, ellos tienen deberes y tú tienes derechos. O sea, el inmigrante tiene derechos. Si le detienen, siempre es importante mantener la calma. Porque cuando como inmigrantes nos aceleramos o entendemos que porque tenemos derechos podemos exaltarnos o faltarle respeto a las autoridades, esto lo que hace es dañar el proceso. Entonces, por la propia seguridad del migrante, es importante respetar a las autoridades y mantener la calma. Y hay 4 cosas que nosotros de manera puntual recomendamos. Y es, número 1, sigue las instrucciones. Ellos, como la patrulla fronteriza, como el servicio de inmigración, están entrenados con una cantidad de instrucciones que si usted como inmigrante es detenido, las sigue, puede obtener mejores resultados. Entonces, primero, mantener la calma. Segundo, respetar las autoridades. Tercero, seguir las instrucciones de manera detallada que le van dando. No discutas ni luchas al momento de la retención. Si te detienen, no discutas, no te resistas, no luches contra el oficial. No mientas. Siempre hago mucho énfasis. Mentir y que esta mentira sea descubierta en el proceso de detención, lo único que vas a lograr es convertirte en inadmisible por 5 años, por 10 años o de por vida a los Estados Unidos. De igual forma, no presentes documentos falsos. Al momento que presentas documentos falsos, estás agravando tu proceso migratorio y estás violentando o estás cometiendo otro delito migratorio adherido al hecho de que estás cruzando de manera ilegal al territorio. Y siempre mantén tus manos donde la gente pueda verlas, porque de igual forma como patrulla fronteriza, ellos están en todo el derecho de cuidar por el bienestar del entorno y de ellos mismos. Entonces, hay muchas situaciones que se han dado en frontera, hay muertos, hay personas heridas, simplemente por un tema de resistencia del inmigrante o por un tema de donde el inmigrante esté escondiendo sus manos y puedan entender que haya un tema de temor que esté corriendo sus vidas. La policía les va a detener y tendrán que seguir las reglas estrictas hasta que decidan sobre qué va a pasar por su caso, sea que esté detenido en un centro de detención migratoria, sea que le vayan a dar una fianza, sea que le vayan a poner un grillete. Es importante que usted cumpla con esto y conozca sus derechos. A esto se le llama estar bajo la custodia del Departamento de Estado o la custodia del DHS. El lugar donde se retenga será una instalación de la patrulla fronteriza o del ICE.
¿Qué debemos de tener en cuenta en este momento? Si bien es cierto que obviamente siempre le decimos a nuestro y cliente, en este caso a ustedes, nuestros radiocreyentes que tienen familiares inmigrantes, de que pues no pongan en riesgo sus vidas al cruzar frontera, este no es el momento. Hay una falsa, vamos a decir, una falsa explicación o una falsa percepción de que el término del título 42 viene a abrir nuevas puertas a los inmigrantes que van a cruzar frontera. No es así. El título 8 va a afectar de manera más extraordinaria a esos migrantes que van a cruzar. Lo único que usted debe de saber y que debe de tener claro es que al finalizar el título 42, lo único que le está beneficiando es que no lo pueden pues deportar de inmediato, pero el proceso de deportación se va a dar y posiblemente usted va a tener que sufrir calamidades, hambre, trato de un buen maltrato extraordinario porque no hay condiciones para recibir a la cantidad de migrantes que se están recibiendo. ¿Qué les puedo decir? Es importante encontrar ayuda y les voy a compartir algunas informaciones de las opciones de ayuda legal que puede tener ese migrante que pues entró por frontera y no tiene nadie que lo pueda pues cubrir, porque usted tiene derechos como migrante. No significa que porque usted cruzó frontera ya usted no tiene derechos y que lo que diga la patrulla fronteriza, el AI, el CBP es palabra de Dios. No es así. Usted como inmigrante tiene derechos, pero usted debe ser bajo perfil y pedir que le permitan hacer su llamada. Hay muchas organizaciones y abogados que ofrecen servicios legales y ayuda gratuita o a bajo costo y algunos están listados de manera específica en diferentes páginas. Sin embargo, yo les voy a compartir al hermano José para compartir en nuestro chat esta información de forma tal que todos nuestros radiocreyentes también puedan compartirlos con sus familiares, amigos y conocidos, ya que esta información específicamente es para el área de la frontera, donde las personas, donde las personas pueden comunicarse para recibir ayuda en esa área. Así que les voy a estar compartiendo al hermano José para compartir en el chat esta información de organizaciones que pueden usted aplicar para el asilo, para personas que pudieran tener opción, personas que no puedan pagar un abogado, en fin, cantidad de información respecto de las opciones que tienen las personas que han cruzado frontera luego de que ha sido eliminado el título 42. Así que la verdad yo sé que ha sido un tema y que puede traer muchas dudas. Yo sé que les he dado mucha información, pero es importante que ustedes se documenten, queridos radiocreyentes, sobre el título 42 y lo que va a estar funcionando ahora sobre el título 8. De hecho, el próximo martes voy a estar aquí compartiéndoles cuáles van a ser esas nuevas medidas y a qué se refiere totalmente el tema del título 8. Voy a pasar ahora a que el hermano José vamos a responder las preguntas, las dudas que ustedes tienen y voy luego a finalizar con las informaciones o la rectificación de información del lugar básica que usted debe conocer sobre el título 42 de compartir y qué debe hacer su familiar si luego de que ha sido eliminado este título 42 ha sido detenido en la frontera en estos momentos. Gloria a Dios. Bueno, interesantísimo este tema porque es muy actual y muy necesario que tanta gente, ¿verdad?, que tiene familiares en estas situaciones de estos últimos meses de esta ¿verdad?, ola de inmigración que ha habido recientemente, pues que estén al día para todo lo que puedan acudir a tantas ayudas y me ha parecido interesante, ¿verdad?, que nos dé también estos contactos y me gustaría una vez más que nos hable un poquito de estos contactos antes de entrar al diálogo con los radiocreyentes. Elisa, ¿en qué consiste? ¿Quiénes son los que están disponibles para ayudar?
ya que son muchos y a cuál debe acudir cada uno según su circunstancia. Bueno, así es, hermano José. Básicamente, los contactos, si se fijan, lo he preparado de manera muy específica. Desde el principio, si el aplicante tiene la opción, si el detenido y el inmigrante detenido tiene la opción de poder aplicar a un asilo, es el primer contacto. El segundo contacto es de manera general, si está buscando ayuda porque se encuentra en un centro de detención y no sabe cuáles son sus opciones o sus derechos, puede comunicarse al segundo número. El tercer número tiene que ver con el tema de si son niños menores de edad que han cruzado frontera, están solos, han cruzado con sus padres, pueden comunicarse a el segundo número. El cuarto número, el que dice el tema del abuso sexual. Muchos inmigrantes cruzando la frontera pues sufren de abuso o ya luego de haber cruzado frontera que han sido detenidos, han tenido algún tipo de abuso sexual, pueden de manera gratuita a una línea de ayuda para dejar saber lo que ha pasado y pudiera entrar al punto de tener la opción de regularizarse como refugiado. También tenemos una línea que es la línea directamente para refugiados que vienen de países donde el gobierno de los Estados Unidos los reconoce como países, que es difícil que logren llegar, pero que si logran llegar son recibidos de inmediato como refugiados en los Estados Unidos. En el siguiente orden, pues están dos números más que son para línea de información de detención por el ICE de manera simple. Si usted como inmigrante vino y de manera simple fue detenido, no sabe cuáles son sus opciones, los dos últimos números usted puede pues comunicarse. Muchos de ellos son gratis, algunos son de bajo costo, pero siempre es importante tener una persona que te oriente. Muchas veces los familiares, los amigos, los conocidos nos dan información incorrecta de qué debemos hacer y entonces se acaban nuestras opciones por no haber consultado un abogado o un asesor que nos pueda dar las diferentes opciones y accionar en el momento correcto y oportuno antes de que se venzan los tiempos. Bendito Dios, interesantísimo. Bueno, pues después de esta información detallada, pues vamos a conversar con ustedes, queridos hermanos radioqueyentes. Envíen sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias, que también pueden ayudar. Tenemos, Elisa, tenemos la intervención de nuestro querido diácono Fernando, miembro muy querido de esta gran familia, que nos dice, hermano José, le puede preguntar a la hermana si hay perdón para alguien que fue encontrado culpable por un crimen y pasó en la cárcel por 25 años y cuando cumplió la cadena fue deportado. ¿Hay perdón para este tipo de casos? Hermano José, disculpe, pero ¿qué pasó exactamente en el proceso que fue condenado por? No especifica, dice por un crimen, pero no especifica qué clase de crimen. Exacto, para poder saber si pudiera tener opción de perdón, hay que saber el tipo de crimen y ver qué establece la ley de inmigración. Porque hay crímenes donde automáticamente se vuelve inadmisible de por vida ante el proceso. Exacto, esperamos entonces más detalles, si es posible en público dar, si no, pues se pondría, la persona interesada a través del diácono en contacto contigo, ¿verdad? Es correcto, podemos validar y ver qué opciones pudiera tener. Y gracias pues a nuestro diácono que ha estado en sintonía con nosotros. Muchísimas gracias, es un honor tenerle también acompañándonos en este espacio. Excelente. Nos pregunta una hermana. El diácono reacciona y se refiere a un crimen de asesinato. No, cuando tenemos un crimen de asesinato, esa persona luego del proceso de deportación se vuelve inadmisible de por vida a los Estados Unidos. Muy bien. Tenemos por aquí la información. Nos piden la información, una hermana en anónimo, que cómo puede dónde acudir para los casos de desaparecidos al cruzar la frontera. En los casos de desaparecido, en el
donde les compartí el que dice immigrationandadvocators.org. Es una línea directa de Freedom for Immigrants y ofrece ayuda gratuita a los que son detenidos. Pero ellos tienen una sección donde pueden básicamente explicar, y ellos le ayudan porque ellos trabajan de la mano con el proceso y les ayudan a identificar. Viene siendo el contacto número 2 de la lista que les compartí. Dice immigrationadvocates.org. Excelente. Ya estaremos en unos minutos compartiendo con ustedes toda esta información, todos estos contactos. Nuestras hermanas Maribel y Magali se estarán compartiendo en los grupos. Si usted no está en un grupo de WhatsApp o Telegram de la emisora, especialmente si no está en los clubes de Radio Creyentes de WhatsApp o Telegram, pues soliciten esta información tan importante vía privado, y así se la enviamos de manera privada, porque es muy importante tenerla, porque aunque no tengamos ningún caso conocido, en cualquier momento puede surgir, ¿verdad, hermana Elisa, la posibilidad de que alguien pues necesite de esta información por alguna situación en la que se involucre de repente, ¿verdad? Algún familiar. Es correcto. Muchas veces tenemos informaciones o recibimos informaciones de diferentes tipos y porque no nos encontramos en esa situación en el momento, pues obviamos. Pero créanme, lo que se está viviendo y lo que se va a empezar a vivir ahora en la frontera va a ser algo extraordinario y que va a marcar la historia de la inmigración en los Estados Unidos. Así que de verdad, de corazón, invito a cada radiocreyente que me escuche en este momento a que tome esa información y la haga suya y que seamos portavoces, porque quizás hoy no tenemos a nadie, no tenemos un familiar, un conocido, pero créanme que en los próximos días, en los próximos meses vamos a empezar a recibir información de familiares, de amigos, de conocidos, de hermanos de la comunidad, compañeros de la iglesia que nos van a decir que tengo un hermano, que tengo un amigo, que tengo un conocido que se encuentra en esta situación, y nosotros podemos ser portavoces y colaboradores de esa información para ayudar a poder resolver un tema migratorio que pudiera evitarle meses de detención en una cárcel de inmigración donde pasan muchísimas precariedades solamente por no tener la información correcta para procesar su caso. Exacto. Muy bien, seguimos conversando con nuestros hermanos radiocreyentes y tenemos un hermano que nos pregunta en anónimo. ¿Crees, hermana Elisa, que hay posibilidades de que esta crisis migratoria dé como resultado un plan migratorio masivo? Bueno, se espera, y las diferentes organizaciones de abogados de inmigración, asesores y agentes entendemos que de la misma forma que el gobierno de Biden tuvo que tomar acción en diciembre a raíz de que se cesó el título 42 por 2 o 3 meses, la finalización del título 42 ahora entendemos que va a traer como consecuencia una crisis migratoria mayor y que van a tener que tomar acciones extraordinarias que pueden ser, uno, beneficiosas y que pueden ayudar a muchas personas que ya entraron de manera regular, o dos, va a traer como consecuencia deportaciones masivas extraordinarias. Entonces, por eso nosotros queremos ser portavoces y llamar a nuestra comunidad latina inmigrante a que lo piense porque sabemos que muchos de nuestros familiares y amigos dejan todo en sus países, incluso se endeudan a un nivel extraordinario porque entienden que van a llegar aquí, tener la oportunidad de poder ir pagando, y ya se ha estado viendo que han tenido que regresar por un proceso de deportación y llegan allá sin nada porque todo lo vendieron, con una deuda y ahora sin trabajo. Entonces pudiera ser peor. Entonces hay que pensar muy bien, y es importante que seamos portavoces, porque no necesariamente pudiera existir un plan que venga a ayudar a la comunidad migrante, porque tenemos años luchando por eso. Lo más probable es que aumenten las deportaciones de manera extraordinaria o que eventualmente se retome el tema del título 42. Excelente, muy bien. Pues continuamos. Bueno, tenemos por aquí un audio.
y esperamos, no sé si es sobre este tema, pero vamos a escucharlo y así damos respuesta a una hermana. Ella es nuestra hermana Marlene. Escuchemos. Buenos días, hermanitos. Por ejemplo, mis sobrinos están allá en Estados Unidos, pero a él, allá un amigo de su primo, que es abogado, que de allá dice que le ha dicho que ellos mismos pueden hacer sus papeles sin necesidad de un abogado. Quisiera saber si es cierto o de todas maneras tienen que tener un abogado, porque como ya económicamente están mal, entonces por eso quieren saber un favorcito. Muchas gracias. Bueno, en este caso siempre he dicho, los procesos migratorios están diseñados, y eso es algo que hay que reconocerle al gobierno de los Estados Unidos, está diseñado en cada una de sus páginas oficiales para que el aplicante haga su proceso por sí mismo. Ahora bien, ¿qué pasa con la comunidad latina? Y es importante que no lo tomen personal, pero es la verdad porque es con lo que lidio día por día. La comunidad latina le cuesta leer y seguir instrucciones. Entonces, si esa persona se encuentra con una situación económica que no puede pagar un asesor, sí puede llevar su proceso leyendo correctamente y siguiendo instrucciones. Si entiende que no lo puede hacer porque también tiene que tener un buen manejo de tema digital, porque la mayoría de las aplicaciones se hacen digital, pues puede llamar a uno de los números que pueden atenderle también y tener un abogado o un asesor de manera gratuita. Pero sí, de hecho nosotros en nuestras oficinas educamos a nuestros clientes a que parte de su proceso lo puedan llevar por sí mismo para que puedan tener un ahorro de dinero y no tengan que pagar el proceso completo, porque están diseñadas las páginas oficiales de los procesos de inmigración de los Estados Unidos para que el aplicante lo pueda llevar por sí mismo. Entonces, la respuesta es que sí, pero es importante tener claro el proceso porque un error pudiera dañarle el proceso y pudiera evitar perder la única oportunidad que tenga de poder regularizarse o emigrar de manera correcta a los Estados Unidos. Entonces, por eso muchas personas prefieren pagar, pero eso va a depender de la situación de cada aplicante. Muy bien, gracias Marlene. Excelente pregunta, muy importante eso. Y definitivamente yo he estado en esos procesos y me doy cuenta que muy fácilmente uno se confunde con preguntas o con documentos y ellos lo dicen bien claro, cualquier error te puede retrasar enormemente. Bueno, yo lo estoy diciendo con mis propias palabras, pero es la idea más o menos que he leído muchas veces en los documentos, que cualquier error puede atrasar muchísimo el proceso, ¿sí o no? Hermana Elisa también. Es correcto. Y el retraso del proceso, hay muchos que les caduca el proceso, porque hay personas que el proceso que van a llevar tienen que tener sometido y una aprobación en 6 meses, 1 año, y si cometen un error y les retrasa, entonces pierden la oportunidad de poder tener esa opción. Entonces, por eso es que muchos optan por buscar un asesor, pero cuando no tienes las condiciones para pagarlo, lo importante es que leas, que tomes el tiempo de leer correctamente, de seguir las instrucciones correctamente para hacerlo de manera correcta, valga la redundancia, pero es la palabra que debo utilizar. O sea, si no tienes cómo pagar, leer. Yo siempre le digo a mi equipo de colegas que trabajan conmigo, señores, hay que leer, leer, leer. Y antes de pasarle al cliente, leer y volver a leer. Y antes de someter, volver a leer. ¿Por qué? Porque un error nos retrasa. Y a veces no es el error que cometemos nosotras como humanas que llevamos el proceso de nuestro cliente, sino es cómo eso afecta al cliente en su proceso como tal. Exacto, definitivamente, interesante. Bueno, tenemos otra inquietud de una hermana y es una pregunta relacionada o parecida. Dice que si hay alguna institución que ayude a los que no tengan dinero con qué hacer su proceso. Sí, como les compartí en el listado, hay varias, eso varía, es importante que se comuniquen, todas hablan español, o sea que pueden comunicarse. Por eso lo compartí al hermano para que lo pueda compartir en los chats. Creo que es información de valor para todas. Algunas lo hacen a muy bajo costo porque son non-profits que trabajan para apoyar a esa comunidad, no solamente latina, sino comunidad migrante que necesita apoyo.
pero sí hay. Obviamente tienen que demostrar que realmente no pueden pagar y se lo van a preguntar porque hay personas que dicen que no pueden pagar, pero realmente sí pueden pagar. Entonces hay que ser también muy honesto en esto y yo siempre he hablado en cada uno de nuestros programas el valor de ser conscientes, de ser honestos, porque al final no solamente lo que hacemos delante de ese profesional que nos está brindando un servicio, al final estamos ante los ojos de Dios. Recuerden que Dios todo lo ve y que todo lo que hacemos, Él lo está viendo. Entonces es importante que seamos honestos con nosotros mismos. Amén. Interesante. Bueno, tenemos yo creo que tiempo todavía para una pregunta más y es la siguiente. Una de las personas detenidas que tenga la posibilidad de un familiar que le ayude en el proceso, ¿qué es el procedimiento que debe hacer? Perdón, hermano José, no entendí la pregunta. La hermana pregunta, es decir, una persona, un familiar que esté detenido, ¿qué es lo primero que tiene que hacer ese familiar para ayudar a esa persona que está detenida en el proceso de normalización en Estados Unidos? Si la persona está detenida en un centro de detención migratoria, lo primero es identificar el centro. Lo segundo es solicitarle al centro cuáles son las opciones que tiene ese migrante y dependiendo de las opciones que le dé el centro, entonces proceder. ¿Por qué? Porque no todos los migrantes tienen opciones. Hay migrantes que están detenidos esperando ya un proceso de deportación. Hay otros migrantes que tienen opciones de ver si pueden tener una opción a fianza, porque hay personas que se han desesperado teniendo a su pareja aquí y que solamente la pareja tiene que ir, pagar una fianza y testificar o juramentar que se van a casar. Literal, muchas personas, pero eso va a depender cómo pasaron la entrevista de miedo creíble con el oficial, lo que tengan en registro. Entonces, lo primero es comunicarse al centro de detención para validar qué opciones tiene ese migrante y partiendo de esas opciones, pues tomar acción en base a esas opciones. Las opciones siempre se las va a dar el centro de detención. ¿Por qué siempre es importante un abogado o un asesor cuando están detenidos? Porque aquí sí se pone más difícil, pero el abogado sabe qué derechos y cuáles acciones tomar ante el centro de detención para obtener la información que necesita y poder ayudar a ese migrante. Interesante, bendito sea el Señor. Qué pena que se nos ha acabado el tiempo. Nos quedan unos segundos para tu último mensaje de hoy y la despedida, hermana Elisa. Bueno, pues antes que nada agradecerle a todos los radiocreyentes por acompañarnos una vez más en su espacio. Hablemos de migración. Básicamente recordarles que ustedes como migrantes y esos familiares que tienen siempre tienen derechos que no deben ser violentados sin importar la situación y que seamos portavoces de que la finalización del título 42 no significa que estamos libres de simplemente entrar porque no nos van a deportar. Sí, va a haber un proceso de deportación, van a haber precariedades, no hay condiciones para recibir tantos migrantes y es importante identificar qué opciones tengo antes de someterme a un proceso de inmigración porque simplemente terminó el título 42. Invitarlos el próximo martes a nuestro encuentro una vez más de Hablemos de Inmigración, donde estaremos hablando sobre el título 8 y donde usted va a saber y a conocer qué se está viviendo actualmente en la frontera. Y nada, pues encomendamos este inicio y resto de la semana a nuestro Creador, pidiéndole a Él que sea quien proteja nuestros hogares, nuestras casas, nuestras vidas y que una vez más nos llene de su amor, de su paz, de su fortaleza, de su sabiduría y nos permita tener mucho discernimiento para tomar las decisiones más correctas de nuestras vidas. Que Papá Dios me les bendiga siempre, que tengan un feliz resto de la semana y recuerden que estoy aquí por y para ustedes, para todos sus procesos migratorios y consulares. Amén. Te quiero dar mi vida, quiero acercarme a ti para ser renovado, recibir el amor que siempre he deseado. Dame a beber de tu amor y seré cual manantial. Dame a beber de tu amor,
ayúdame a cambiar, dame a ver.